It's a placer estar aquí hoy por esta sesión especial en torno a la reunión del P20. Muchísimas gracias a todas y a todos por esta voluntad de querer estar aquí y compartir con nosotros un esfuerzo que ya tiene una larga data, por suerte, y con éxito en su recorrido y con muchos desafíos y retos en el futuro. Bueno, creo que el senador Kenneth y nuestro senador Cepeda han hecho una excelente presentación, introducción sobre lo que son no solamente la realidad, lo que es el presente en materia de la modernización de los parlamentos y del rol además que tienen los parlamentos para imponer, para proponer y sobre todo para facilitar una regulación que garantice en principio la protección de las personas, la protección de la industria y, por supuesto, la protección de nuestros gobiernos. Y para ello, el tema de la inteligencia artificial, de las tecnologías generativas, de la computación cuántica que también viene, de tantos temas que el futuro nos repara y que el presente nos está trabajando, pues es clave el rol del Parlamento. También quisiera pues, utilizar este momento para agradecer no solamente a Bússola Tech, un socio estratégico para nosotros en la Organización de los Estados Americanos, que hemos estado trabajando en los últimos 2 años en precisamente sensibilizar no solamente al componente político, sino también al técnico, y sobre todo abrir un espacio permanente a los otros estamentos del Estado, al sector privado, a la academia, a los generadores de opinión, a los medios de comunicación, a todas estas instituciones especializadas en la labor científica, en la búsqueda de evidencia, de datos que nos sirvan a los parlamentos, que nos sirvan a los organismos internacionales, como esa hoja de ruta tan necesaria para buscar, yo creo, un fin común, que es legislar en base a evidencia científica, en base a datos, en base a lo que efectivamente se presentan como retos y desafíos y tratar de evitar la tentación de caer en el discurso populista, en el discurso de la diatriba política, de la polarización, de la confrontación, que poco o nada ayuda a la construcción de marcos normativos que garanticen esta protección, estas garantías y estos valores y principios democráticos que tenemos que garantizar en el campo de la tecnología y de la ciberseguridad. Con el trabajo que hemos tenido con Bússola Tech en los últimos años, particularmente estos 2 últimos, hemos podido traer la experiencia a nivel mundial de muchos parlamentos. Yo creo que actualmente es mucho más los momentos en que los parlamentos tienen ante la preocupación de las nuevas tecnologías que los momentos que ya tienen de preocuparse en la resistencia a estos cambios que traen las nuevas tecnologías. Y eso yo creo que lo podemos constatar porque hemos podido ver que hay más de 40 casos exitosos alrededor del mundo en la implementación de nuevas tecnologías. Y particularmente Brasil es uno de ellos con su proyecto Ulises, tenemos a la India también con Sanat, tenemos también el proyecto de Estonia, tenemos por supuesto Estados Unidos con la Casa de Representantes con su proyecto del Cooperative Suite. Es decir, tenemos parlamentos actualmente que han podido sobrepasar los temores, las resistencias, hasta cierto punto el miedo al cambio para producir instrumentos basados en tecnologías generativas que tienen resultados concretos. Y actualmente también vamos a ver cómo en nuestra región, el caso de Chile, con un proyecto como Caminar de la Cámara de Diputados, que también va hacia ese enfoque que vamos a tener la oportunidad de conocer con más detalles. En pocas palabras, yo quisiera, para no tomar mucho el tiempo, es lo siguiente. Las tecnologías generativas no solamente nos están solucionando muchos de los problemas que tenemos en el campo de la política parlamentaria, sino también nos están trasladando la responsabilidad de volver a valores y principios básicos en la democracia, como es la ética, la integridad, la transparencia, la tolerancia y el respeto. Todos estos valores
son indispensables a la hora de cualquier implementación de instrumentos de tecnologías generativas. Sin ellos, estamos más sometiendo estas tecnologías a malos resultados que a los buenos resultados. Así como se ha dicho hoy muy bien y muy claramente, tanto por el senador Pugh como por el senador Cepeda, las tecnologías generativas pueden ser una amenaza, pero también son una gran oportunidad. Y para que sean una gran oportunidad, hace falta también otros, digamos, otra propuesta que es en la que estamos también enfocados en promover, y es la necesidad de que el componente político de nuestros parlamentos trabaje conjuntamente con el componente técnico. Actualmente todavía hay muchas resistencias en el campo político sobre toda esta energía, sobre toda esta voluntad, todo este coraje y esfuerzo que los equipos técnicos de las secretarías generales, desde las unidades de innovación, desde las unidades de modernización, etcétera, de las propias comisiones de trabajo dentro de los parlamentos, están tratando de implementar para facilitar el trabajo. Y eso es en base a que hace falta más sensibilización, más coordinación conjunta y más trabajo permanente. Otro componente clave que no quisiera dejar de compartir el día de hoy es la importancia de una planificación financiera y presupuestaria a largo plazo. La implementación de las nuevas tecnologías solo van a ser exitosas y van a lograr sus resultados en la medida que el Parlamento entienda que esta planificación tiene que ser no para una legislatura ni para dos, para un largo camino de mirar hacia una democracia que cada vez es más digital, hacia una participación ciudadana mucho más activa y hacia unos medios de generación de opinión cada vez más demandantes de la labor del Parlamento. Así que en la medida en que los parlamentos y los parlamentarios particularmente trabajen en construir un presupuesto honesto, transparente y sobre todo oportuno para la implementación y la modernización de sus instituciones, poco o nada vamos a poder lograr en el largo plazo. Por eso estos 5 casos que les hablé de la India, de Estonia, de Brasil, de Italia también se me pasó, que también ha trabajado un componente muy exitoso en materia de inteligencia artificial, lo han logrado en base a una planificación financiera y presupuestaria a largo plazo. Y el Parlamento Europeo, que no me va a dejar mentir el senador Cepeda, también está trabajando un esfuerzo claramente importante en trabajarlo, en proyectar estos resultados, no solamente hacia una legislatura inmediata, sino hacia 40, 50 años adelante. Así que dicho todo esto, confío que esta sesión nos sirva a todos para continuar fortaleciendo, robusteciendo las experiencias comparadas, en incorporar también los valores de la diplomacia parlamentaria, porque sin diplomacia, sin diálogo, sin cooperación entre nuestros parlamentos a nivel nacional, muy poco vamos a lograr en términos nacionales. Hoy la ventana está abierta permanentemente para el cambio y la única manera de que ese cambio nos facilite y nos ayude la vida a todos es mirándola permanentemente de qué están haciendo nuestros vecinos, de tomar las lecciones aprendidas y sobre todo basarnos en las prácticas exitosas. Nuevamente, para la Organización de Estados Americanos, es un gran placer estar aquí, seguir trabajando de la mano con Busolatec, agradecer no solamente al Congreso, al Senado, a la Cámara de Diputados de Brasil, sino también a nuestros aliados en este esfuerzo conjunto. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día.